Existen reflexiones que retumban en el inconsciente colectivo, que sorprenden por la absoluta pertinencia con la que describen fielmente una realidad que sería difícil de sintetizar en una frase. Una de ellas es la que señala con exactitud brutal lo siguiente: las prisiones son un reflejo de la sociedad en la que se encuentran. Tacumbú, la mayor penitenciaría de nuestro país, en la que está recluida casi la mitad de la población privada de su libertad, es uno de los indicadores más contundentes de esta afirmación. Este penal, que está ubicado en plena capital del país, demuestra en cada uno de sus rincones las carencias de un sistema que debería estar ideado para privar a los internos de su libertad por la comprobación efectiva de la comisión de un delito y no para deshumanizarlos de forma increíble. Porque los convictos en Tacumbú sobreviven en medio de las peores condiciones imaginables. El hacinamiento es el primer ítem que introduce al contexto de supervivencia de los presos. Esta cárcel tiene una infraestructura para albergar poco más de 1.200 personas. Actualmente, la cifra de recluidos supera los 3.600. Por más que una persona haya cometido el peor crimen, sus derechos humanos y el respeto a su integridad en Tacumbú no tienen ningún valor. La promiscuidad, el estado total de abandono, el basural en el que subsisten dentro del penal es totalmente inhumano. Imaginar un proceso de rehabilitación para una persona en esas condiciones es verdaderamente imposible. Por eso, Tacumbú, más que un sitio reformatorio, se convirtió en la universidad del delito. Una importante cantidad de delincuentes que son capturados por la Policía Nacional en sus intervenciones exhiben otro de los indicadores más elocuentes de nuestro sistema penitenciario. La mayoría de los capturados poseen frondosos antecedentes. El sistema judicial y su exasperante morosidad juegan un rol destacado en este tema. De las aproximadamente 3.600 personas recluidas en Tacumbú, poco más de 800 cuentan con condenas firmes. Las demás están en un proceso eterno que avanza cuando reciben incentivos al margen de la ley. Planteada esta realidad, es lógico que cada exconvicto de Tacumbú tenga limitadísimas, por no decir nulas chances, de reinsertarse dentro de la sociedad. Luego de la emisión del programa anterior de AAM, en donde se exhibieron las imágenes de Tacumbú y el testimonio de personas que estuvieron sobreviviendo en ese lugar durante años, se volvió a instalar el tema en la sociedad. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convocó una reunión en donde el tema central sería la situación de esta penitenciaría. La diputada Olga Ferreira de López, presidenta de este organismo legislativo, convocó a representantes de diferentes sectores de la sociedad para tomar medidas urgentes. El primer punto que se cuestionó fue la utilización de cámaras ocultas para acceder a las imágenes en el interior de la cárcel. ¿Por qué tienen que meter una cámara oculta? ¿Por qué lo permiten que los medios vayan a ver esa realidad? Incluso recordó una ocasión en donde, con la presencia de la jueza de ejecución penal Ana María Llanes, se impidió a los integrantes de la prensa acceder a Tacumbú. Un medio con cámaras ocultas, porque yo tuve problemas para entrar con los medios de prensa. Hace cuestión de meses con la señora. Usted estuvo jueza conmigo aquella vez, estuvimos juntas, donde hemos peleado porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que está pasando dentro de ese infierno que es el penal. Entonces, tuvieron que estar con cámara oculta, es una vergüenza. El objetivo de ingresar al penal de Tacumbú para retratar historias de los internos y conocer más del estado en el que se encuentra la infraestructura fue un proceso largo que se concretó con no menos esfuerzo. Sin embargo, el propio viceministro de Justicia, Carlos María Aquino, señaló que no recordaba pedidos que se hicieron desde AAM para acceder a la penitenciaría. Yo lo que mencioné es que no tenía ningún pedido por escrito. También hicimos un pedido por escrito. Yo busqué, honestamente te digo que busqué la documentación. Te ruego que me hagas llegar, porque aquellos medios que han solicitado por escrito han ingresado, ¿verdad? Te ruego que por favor me acerque ese documento. Yo te pido disculpas si es que eso realmente existe, te pido que me hagas llegar. No existe ninguna intención de que la prensa entre. De hecho, ¿qué es lo que hay en Tacumbú? Hay pasilleros. Hay gente que es adicta a algún tipo de estupefaciente, hay superpoblación y toda la ciudadanía sabe eso. Toda la ciudadanía sabe eso.
El equipo periodístico de nuestro programa, antes de la emisión al aire de las imágenes, intentó nuevamente conversar con el director Artemio Vera para hacer un recorrido por el penal, incluso con cámara abierta. Esta fue la respuesta. ¿El director Artemio Vera? Sí. ¿O no? Dale, gracias. ¿Cómo? Y no va a poder venir ningún rato siquiera a atendernos. ¿Cuál es el problema para ingresar a Tacumbú a conversar con él? Él únicamente, es lo que autoriza, el dueño de casa. Pero ni siquiera puede venir a atendernos un rato a decirnos... No. Está ocupado. Vas a esperar, pero no sé qué hora vas a esperar. Y a filmar dentro del penal no se puede, ¿no? Por eso te digo, él es el dueño de casa, él te autoriza. Y no va a poder atendernos. Gracias. Dale, muy amable. En la Cámara de Diputados y con la presencia de otros medios, el director del penal, Artemio Vera, accedió a evacuar algunas inquietudes que formaban parte de la serie de preguntas que nos hubiera gustado hacer antes de la emisión del programa anterior de AAM. Bueno, de hecho que nosotros nunca hemos negado la situación del penal de Tacumbú. En cada entrevista pública que a mí me tocó dar, yo he manifestado la preocupación de la dirección y las autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo por los 500 pasilleros que están en el penal. Es una realidad con los cuales tenemos que convivir. El penal tiene 3.600 internos, es una capacidad edilicia para 1.200 personas, o sea que es una realidad que no podemos esconder bajo ningún concepto. Uno de los puntos más impactantes es la comida. También nos llamó la atención la manera en que los internos de Tacumbú tenían que ir detrás de la comida para no quedarse sin una ración. Bueno, en realidad nosotros en la alimentación hemos cuidado bastante. El Ministerio de Justicia y Trabajo nos está proveyendo la cantidad suficiente de insumos para alimentos. Es por eso quizás que el penal de Tacumbú está hasta hoy día controlado. Cuando el interno no come, lo primero que hace es que te tumban el tacho y empieza un motín. Nosotros no hemos tenido ese tipo de episodios, de incidentes hasta este momento. Yo no sé si, a mí por lo menos nunca me enviaron postre para los internos. Sí, comida diaria, desayuno, almuerzo y cena. El director Artemio Vera señala que ellos reciben los alimentos proveídos por el Ministerio de Justicia y Trabajo, que a través del mismo pueden controlar a la población. En el portal de contrataciones públicas, uno puede verificar los rubros ejecutados para la alimentación en la zona 1 de las penitenciarías, es decir, para Tacumbú, Buen Pastor, el Centro Educativo de Itaguá y el de Emboscada. La población total de esta región es de 4.200 internos, de los cuales 3.600 corresponden al penal de Tacumbú. Carnes, vaca trasera y delantera, 336.843 kilos. Es decir, 80 kilos por interno cada año, 220 gramos por día. Pollo entero, 143.700 kilos, es decir, 34 kilos por interno. Huevos, 148.800, 33 huevos por año. Harina, galleta y maíz, 1.388.928.000 guaraníes. Aceite argentino, 23.470 litros. 176.893.390 al año. Lo llamativo, Vera destaca que jamás ellos reciben postre, pero en la ejecución se encuentran rubros destinados a la compra de manzana, naranja y banana, 914.700 unidades, por lo que arroja una estimación de 4 frutas por semana. Yogur chico, 37.250 unidades. Dulce de guayaba, batata y de leche,
3.200 kilos. Si en Tacumbú las autoridades dicen no recibir insumos para postres, ¿a dónde van a parar estos rubros ejecutados de acuerdo al portal de contrataciones públicas? El director de Tacumbú, Artemio Vera, también reconoció lo difícil que es lidiar con la situación que se repite con frecuencia en el penal, la de los pasilleros, que además de vivir, dormir y defecar fuera de los pabellones, también tienen que alimentarse sin los insumos mínimos necesarios para hacerlo dignamente. Bueno, el tema de los pasilleros es un problema con el cual tenemos que lidiar. Nosotros le hemos ya dado a ellos enseres, le hemos dado colchones, frazadas, buzos, equipos que no duran en su poder más de, por decirte, 5 minutos, que ya es mucho. Vuelven a vender a otros compañeros internos. Esos internos deben estar en otro lugar, sometidos a un tratamiento intensivo, son personas enfermas. Hoy día tenemos aproximadamente 25 ingresos en el penal de Tacumbú, de los cuales no hace falta ser muy entendido en la materia para ver que los ingresantes son la mayoría adictos al chespi o crack, entran sucios, con la ropa rotosa. Es un problema social que no podemos dejar de perder de vista y nosotros finalmente somos receptores de esos problemas. Fue impresionante ver a una persona ofreciendo un cuarto de aceite para la venta a la salida de uno de los pabellones en el penal de Tacumbú. El director conoce a este recluso y explicó la situación. Bueno, en realidad el que yo le vi es un muchacho que trabaja para nosotros, es un limpiecero, a quien nosotros le proveemos de aceite, arroz, harina para su tortilla por el trabajo que él realiza. Él realiza un trabajo bastante complicado que es la limpieza de los lugares de las cloacas, los registros y compañía. Y él, esa persona a quien yo le conozco, vi que está ofreciendo el aceite que nosotros le hemos otorgado. Él es interno del penal, él trabaja en la cuadrilla de limpieceros, eso le estoy explicando, nosotros le damos a ellos algunos pequeños, por decirlo obsequios, algunos premios por el trabajo, pero él va y vende nuevamente. En la sociedad se instaló la idea de que las penitenciarías tenían un sistema para bloquear la salida a teléfonos celulares. Aunque entre las postales del recorrido por el penal de Tacumbú se observaba claramente que desde ahí se puede conversar sin grandes inconvenientes. Bueno, esa es una lucha que vos cubriste varias veces, el penal de Tacumbú permanente que tenemos. Yo he remitido cerca de 1000 celulares a la Fiscalía. De las innumerables requisas que hemos realizado, es una lucha permanente. Sabemos que el celular es un elemento peligroso en manos de algunas personas, no de todas, porque también sabemos que existen internos que llaman solamente a sus familiares para ver cómo está su hija, su hermana, su madre. Quizás sea también un elemento importante, pero mal utilizado es un problema para nosotros. La zona VIP, en la que se alojan los internos con mayores recursos económicos, en donde gozan de todo tipo de privilegios, de acuerdo a la denuncia acercada al programa y que fue otro de los motivos de polémica, fue negada rotundamente por el director del penal. A mí no me consta que se haya visto, por lo menos en el programa, que se paga para acceder a ese lugar. De hecho, que existen personas que tienen la posibilidad de adquirir un televisor, un aire acondicionado. Para nosotros sería bueno que todos los internos sean igualados para arriba y no para abajo. De hecho, que las personas que piden introducir un televisor, una heladera, inclusive un lavarropas, por escrito a la dirección, nosotros autorizamos sin ningún inconveniente. Categóricamente no es así. Categóricamente no es así. Les traen sus familiares y eso se hace por escrito, se verifica previamente cuál es el utensilio o el equipamiento que van a introducir y se les autoriza por escrito de tal forma que en el día que recuperen su libertad puedan quitar nuevamente los objetos, elementos que introdujeron al penal. En este punto es bueno hacer algunas acotaciones. Primero, que el propio viceministro de Justicia, Carlos María Aquino, en el mismo acto reconoció la existencia de estas celdas VIP, una cuestión heredada, según explicó. Esta administración, cuando ha asumido su labor dentro del Ministerio de Justicia y Trabajo, y lógicamente lo que guarda relación a las penitenciarías, en Tacumbú ha encontrado más de 50 personas o 50 celdas VIP. Esta situación no es una situación generada durante nuestra administración. Por diversos motivos, estas personas ocuparon y ocupan estos espacios. Quiero también compartir con ustedes que la política de esta administración ha sido la de reducir gradualmente, pero sin violencia, esta situación. Hoy
aquellas personas que por algún motivo, ya sea que hayan cumplido su condena, ya sean que hayan sido indultados eventualmente o ya sean que hayan estado en un estado de prevención y han recuperado su libertad, estos espacios donde estaban las celdas VIP hoy en día han sido ocupados por espacios administrativos, también por talleres. De manera que ha habido una disminución en el sentido de esos espacios, por un lado, y por otro lado, también ha habido una progresión en cuanto a los espacios administrativos. Otra interrogante que nos interpela es la siguiente. ¿Cuál es el criterio para que una persona pueda ingresar electrodomésticos hasta el penal? Analizando el punto, desde la simple observación y utilizando el sentido común, ¿acaso no es una manera de discriminar o generar un mal ambiente que unos accedan a unos privilegios cuando otros no lo pueden hacer? La denuncia que recibimos claramente en AAM de varios internos, que se refrendó a través de contactos telefónicos y gracias a las redes sociales, es que para acceder a algún beneficio dentro de Tacumbú, uno debe poseer recursos económicos. La plata es la que manda. ¿Qué tenés que regalar a tu tío? Acá de detergente y desodorante. ¿Y a vos te cobra el guardia por darle? 5.000. Si no, no le entrega tu bolsa. Y le saca todo otra vez. ¿Y siempre luego te cobraron 5.000 o ahora nomás? Todo el día. ¿Y cada cuánto le traes cosas a tu...? ¿Eh? ¿Cada cuánto le traes cosas? Todo el día. ¿Todos los días vos venís? No, a veces no. Pero todas las veces que venís tenés que darle 5.000. Sí, ¿Y a todos los guardias o uno nomás? a todos. A uno no, al que le envía. Al que le toca. Ahí va a salir mi tío. Cuando viene, lo voy a dar. Y si no le das esa plata, no le hace llegar a tu tío su... No, ¿Y a vos no te dejan entrar? no. Yo no quiero lo honrar. ¿Ya entraste o alguna vez ahí? Yo entré ya. ¿Y le viste a tu tío? Sí. ¿Y qué tal ahí adentro? Feo, ¿eh? ¿Y ese 2.000 que tenés para tu pasaje? No, ya compré el lago. 5.000 para el guardia y 2.000 para tu lado. Y bueno. Anda pues allá. Yo no... ¿Qué será? Entra adentro la... ¿Eh? Adentro la... ¿En serio? ¿Qué te fuiste a hacer? ¿Eh? ¿Qué te fuiste a hacer? Me voy a comer chica. ¿Cuántas veces voy a entrar ahí adentro? Muchas accidentes. ¿Y qué tal ve ahí? Feo, de verdad. ¿Qué hay ahí adentro? Llenito la gente de todo ahí. Y ellos se bañan todos allá afuera de eso, ¿verdad? ¿Tu tío por qué entró? No sé. Entonces le diste tus 5.000 al guardia. Díselo en el cartel eso. En el punto que coinciden las diferentes autoridades nacionales es que Tacumbú no puede seguir así como se encuentra en este momento. El sitio está a punto de colapsar. Las condiciones edilicias se transforman en un peligro constante. El hacinamiento es el punto de inicio de la cadena de males que desembocan en la total pérdida de humanización de los internos del reclusorio. Existe un proyecto de corto plazo de trasladar a 500 personas de Tacumbú para alivianar la carga. Otra idea a mediano plazo es derrumbar el penal para construir otro adecuado a las necesidades establecidas en las políticas penitenciarias. Bueno, nosotros lo que esperamos es que entre todos, no solamente los superiores, el Parlamento Nacional, los jueces, nosotros quienes estamos directamente involucrados en este tema del área penitenciaria, podamos definitivamente articular las acciones administrativas y legales inclusive, recogiendo todos los elementos que necesitamos y los rubros pertinentes para que podamos trasladar internos. Ahora sí hay una promesa de cerrar Tacumbú, de cerrar en forma gradual, tampoco se puede hacer en forma brusca, pero lo que más me preocupa es la falta de pedido de presupuesto.
allí se pasa hambre, allí hay muchas cosas que no tienen aseo, un montón de cosas que ustedes saben. El ser humano ahí no es ser humano. Vive, y voy a decir, como les dije, algo muy fuerte. Yo no concibo, ni ustedes se van a concebir, que un ser humano use una botella de plástico para defecar y luego lave para comer. Yo no puedo entender eso. Y esas son cosas que se ven no en una persona, sino que en cientos de personas, los famosos pasilleros, que no tengan un lugar digno donde dormir, porque duermen en el suelo, duermen bajo la lluvia. Un montón de cosas que hay que tener muy en cuenta. Los papeles están, pero ¿quién es el que va a dar el primer paso? El estudio está, se tiene que hacer. Esto tendría que venir del Ministerio de Justicia y Trabajo, pero viendo nosotros la necesidad, y estoy trabajando hace 9 años, no soy una técnica, pero trato de ayudar, y trato de ayudar con el tema del presupuesto. Lo que sí vine a moverles un poco a estas personas, todas son personas muy interesadas, pero el que tiene que decidir es el Ejecutivo. Y es una falta de interés, pero sobre todas las cosas me espanta, porque es una falta de humanidad. No se sabe ni cuánto es el préstamo que se va a hacer, no se sabe. Entonces, lo que yo voy a hacer es molestar desde acá para tratar de aportar algo, porque las personas que están dentro de esos penales son muchos delincuentes, criminales, que hicieron de la vida de cualquier familia lo peor. Dejaron sin vida a miles de familias. Pero vamos a ir por parte, porque ahora sí en Tacumbú hay posibilidad de traslado. Entonces, aboquémonos a lo que está más próximo. Yo, quiero respetuosamente decirte que no es así. Nosotros no solamente nos hemos preocupado, también nos hemos ocupado. La problemática penitenciaria es una problemática de por lo menos hace 15 o 20 años. Ese penal pasó por diversas administraciones. Nosotros, la primera medida que pudimos hacer es trasladar más o menos 1.700 presos, porque no teníamos nuevas penitenciarías. 1.700 presos salieron de Tacumbú. Muchos de ellos volvieron porque recurrieron judicialmente. Imagínense ustedes, hoy 3.600, casi 80, más 1.700 presos. Tacumbú es un lugar donde la gente ya no puede estar. Y no estoy mintiendo, lo saben ustedes, lo sabe la ciudadanía, lo sabe todo el mundo. Pero esto no es una cuestión que depende de una inversión y que el problema está solucionado en 15 días, en un año ni en 3 años. Yo manifestaba, y espero que lo hayan tenido como material, que probablemente la nueva construcción de Tacumbú, la nueva construcción del Centro de Reinserción Social, no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer este gobierno, lo va a hacer el siguiente gobierno. Pero no porque este gobierno no lo va a hacer, no es que nosotros no vamos a hacer nada. Esta es una preocupación sincera. En otros penales, donde existen condiciones, buen pastor, emboscada, el índice de reinserción es prácticamente nulo. El índice de reincidencia es prácticamente nulo. Hemos habilitado penitenciarías en Pedro Juan Caballero, en San Juan Bautista Misiones. No es que nadie ha hecho nada. El problema de Tacumbú es tan grande que el problema no es tan sencillo. La solución de cerrar Tacumbú, construir una nueva penitenciaría. El control tecnológico de las pulseras o de las tobilleras va a permitir que en una sala mucho más chica que con un plantel reducido de funcionarios, estemos monitoreando constantemente a aquellas personas que son beneficiadas por esta medida. Para la inversión de la nueva penitenciaría, que pretende como consecuencia cerrar Tacumbú, estamos hablando de por lo menos $20 millones. El problema penitenciario es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Es compartida con el Poder Judicial, con el poder Legislativo, y también lógicamente asumimos la responsabilidad que nos compete a nosotros. Nosotros tenemos una línea de acción establecida por el Ministro de Hacienda en este caso, y no podemos salir de esta línea, esa es la verdad. Tenemos espacio siempre que podamos contar con los recursos para contratar personal en Misiones, en Encarnación, también tenemos en San Pedro, en Concepción y en Pedro Juan Caballero. Los internos de Tacumbú, en las condiciones que ustedes conocen, no quieren ser trasladados de Tacumbú. Probablemente porque se sientan alejados de su familia, ni siquiera a emboscadas se quieren ir. Entonces es un problema que hay que administrar, porque yo le puedo trasladar por una cuestión de espacio a los internos de Tacumbú a Encarnación, por ejemplo, pero los voy a desarraigar. Entonces no es una cuestión que yo vaya y Juan, Pedro, Rubén, José, vengan acá, nos vamos, no.
Tenemos que hablar con ellos, tenemos que convencerlos que ahí van a tener mejores condiciones de vida, que pueden rehabilitarse, que pueden seguir su educación eventualmente, van a tener mejores condiciones y lograr también acordar con ellos. La situación caótica de los penales en Paraguay, en particular de Tacumbú, es una constante que traspasa los gobiernos y las diferentes administraciones. Con justa razón, quienes están en la administración estatal destacan que la realidad del penal es una cuestión heredada. No obstante, no se exime la responsabilidad que recae en su gestión. A pesar de este contexto poco favorable para encontrar soluciones a corto plazo, es importante recordar los indicadores que resaltan las condiciones del sistema penitenciario de nuestro país, con especial énfasis en el penal de Tacumbú. Conversamos con la doctora Olga Blanco cuando ejercía el cargo de directora de institutos penales para analizar detalles de la mayor penitenciaría del país. Para mí la cárcel, así como debe funcionar, donde el Estado puede ya intervenir directamente en muchos aspectos de mi proceso de reinserción, tendría que hoy funcionar en Paraguay para 2.000 personas, hombres y mujeres en total, que son los condenados que tenemos aquí en el parte diario todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Una cárcel tiene que manejar los lugares, eso te permite trabajar programas de reinserción con condenados. Este tema de la reinserción y la rehabilitación, partiendo de la base que hay una habilitación previa, ¿verdad? Es muy difícil cuando trabajamos penales que están realmente muy poblados por ciudadanos en prisión preventiva. La superpoblación o hacinamiento, que puede ser, uno puede tener una población hacinada por falta de gestión para ubicarlos adecuadamente. En este caso en Paraguay ya no es esa la cuestión, o sea, estamos superpoblados y estamos hacinados. Y todo lo que estudiamos alguna vez, alguna cosa con respecto a penales, sabemos que el hacinamiento es el caldo de cultivo de todo y para todos. En un hacinamiento uno no puede, desde el punto de vista de seguridad, se complica absolutamente toda la gestión de administración de la seguridad. La doctora Blanco detalla que durante su administración se contaba con suficientes insumos para la alimentación de los internos en Tacumbú. En Tacumbú tenemos para cocinar poroto, arroz, fideos, carne de pollo, carne de res vacuna, zapallo, locote, cebollita, zanahoria, tomate, comino, sal, pimienta, leche líquida, hierba y azúcar. Con eso hacemos una serie de platos, guiso de arroz, guiso de fideo, guiso con pollo, guiso sin pollo, guiso con pollo, arroz con poroto, sin carne, la combinación de poroto con fideo también sin carne, puchero, tallarín de vez en cuando, porque el rendimiento del fideo tallarín es menor y también nos proveen porque nosotros necesitamos surtido. Entonces nos traen un porcentaje X de tallarín que utilizamos normalmente en fiestas particulares, digamos, o las fiestas grandes, donde almacenamos la costilla para hacer algunos asados, que no tampoco compramos en ningún otro lado, porque nos vienen reses completas. Entonces vamos almacenando y podemos hacer esas cosas. Y el desayuno de cocido con leche. En Oviedo le poníamos canela al cocido con leche, porque también venía canela, porque también hacíamos arroz con leche los domingos en la tarde, que es cuando el familiar trae cosas. Entonces el interno está satisfecho y prefiere algo diferente porque tiene comida, y como no todos pueden tener heladeras, entonces comen ahí en la visita. Pero en Tacumbú ya es un poco impensable el cocido con canela porque va a ser una anécdota, y la canela es un elemento bastante interesante, pero también tiene un costo muy alto, por ejemplo. Yo estuve trabajando ahí y al comparar lo que nosotros recibíamos, ¿verdad? Si vos proyectás los kilos de carne, los kilos de arroz, los kilos de fideo, eso puedes proyectar por interno cuántos gramos y sí te da. Ahora sí tenemos otra problemática en el penal que no tienen que ver con la falta de provisión de alimentos. Tenemos otros problemas que hacen que las personas no puedan estar en el momento de la distribución de los alimentos.
Según sus expresiones, a Tacumbú al menos no llegaba la cantidad de insumos que fueron presupuestados y ejecutados por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la alimentación de los reclusos. Otro punto polémico con el que se convive en Tacumbú son las drogas. Si las mismas son ilegales en la sociedad, ¿por qué todas las autoridades ministeriales y penitenciarias admiten el excesivo consumo de las mismas dentro del penal? Tenemos una población muy adicta. La droga está demasiado disponible hoy en la sociedad. Y eso no cambia mucho en la prisión. Tengo familiares metiendo drogas a sus hijos, a sus hijas, a sus tíos, a sus tías. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que cada padre tiene su forma de apoyar, ¿verdad? Mis funcionarios, para decirlo mis, para no decir los, como si yo no fuera parte de ellos, siguen metiendo. De hecho, la última crisis sindical, se le pregunta cuál es su reivindicación y hablan de un aumento, de que el salario vaya al mínimo. Y entonces le dice, porque si seguimos ganando así vamos a seguir estando involucrados en este tema de meter la droga. Yo creo una falacia bien grande, porque yo soy pobre, entonces te voy a robar a vos. Estoy diciendo la misma cosa. No, yo creo que en el sistema se han confirmado algunas conductas perversas y una corrupción que en sí misma no es el problema, porque el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Finalmente, la doctora Olga Blanco, exdirectora de institutos penales y especialista en el tema, reflexiona acerca de nuestra sociedad y el sistema penitenciario. La cárcel no es la solución para los problemas sociales. No es. La cárcel en Rumania no es, la cárcel en España no es, la cárcel en Estados Unidos no es, y tampoco en Paraguay. Meter a un niño en prisión, es decir, yo estoy diciendo como madre, por supuesto que si mi hijo se porta mal, le voy a encerrar en una pieza y le voy a dejar ahí hasta que se corrija. No es. Es para mí una aberración humana. El papel, la norma, sostiene cualquier cosa y contiene cualquier concepto también. Pero yo creo que Paraguay no quiere eso. Paraguay tiene que hacer otro tipo de acciones para salvar a sus niños, a sus adolescentes, y que no se convierta otra vez esta generación en una generación perdida.